se legisle sobre eso y que la venta siga libre. Sobre la cifra que usted dio, sí, definitivamente es escalofriante porque, como lo habíamos hablado en una entrevista hace bastantes semanas sobre el tema de la tenencia de las armas, en Estados Unidos circulan 300 millones de armas, es decir, es casi, llamémoslo así, casi un arma por persona en la cantidad de habitantes que el país tiene, pero bueno, no es así. Hay familias que evidentemente no tienen armas, pero hay familias que tienen 5 o 6. Y esta arma semiautomática, que es la AR-15, pues es lo que se denomina como el arma doméstica de la M16, que es un arma de guerra. El AR-15 se utiliza mucho por la policía, a pesar de que también es un arma de guerra. Se utiliza mucho por la policía en operativos de asalto y definitivamente pues cuesta, incluso está más barato, o sea, cuesta más barato. Estaba leyendo un artículo interesante que es más barata que un iPhone, es decir, cuesta Imagínese entre usted. 500 y $600. Es un arma que ha sido eventualmente por esa condición y por la versatilidad que tiene, pues una de las más apetecidas por los estadounidenses, no solo por barata, sino también porque se utiliza para muchas cosas. Y fue utilizado, dice, este mismo rifle ha sido utilizado en otras masacres Claro. recientemente, como las perpetradas por Adam Lanza en un colegio en Newtown, en Sí. Connecticut. Bueno, y lo interesante con esta arma es que entre 1994 y 2004 hubo una prohibición de la utilización de este tipo de armas semiautomáticas, precisamente por el nivel de letalidad que esta arma tiene. Pero desafortunadamente por la presión de los fabricantes de armas y sobre todo de la Asociación Nacional del Rifle, que consideraron, de acuerdo a las estadísticas, que es una de las armas que se venden más, pues evidentemente la veda que hubo por 10 años del 94 al 2004, 2004. pues se levantó. Y eso hace precisamente que hoy sea una de las armas más adquiridas en cualquiera de las armerías en Estados Unidos. Llama la atención que la mayoría de las víctimas fueran de origen hispano. Era de esperar, decía ahora David Roberti, porque Era una noche latina ahí de Claro, reggaetón, salsa, claro. merengue, entonces había mucho más latinos. Sí, de hecho los latinos están muy organizados en Estados Unidos, no solamente dentro del esquema del orgullo gay que los caracterizaba precisamente por ese club y porque incluso horas después, ese mismo día, empezaba el desfile que ellos ya tenían planeado, precisamente en toda esta lucha por el matrimonio gay, de lo cual pues, los conservadores han evitado que se apruebe este tipo de leyes que son consideradas como muy polémicas y sobre todo también porque dentro de un esquema religioso muy conservador en Estados Unidos, pues consideran una aberración a Dios. Es decir, yo estuve leyendo, y creo que tengo que decirlo, estuve leyendo lo que dijo el diputado costarricense Avelino Avelino. Esquivel en su cuenta de Twitter, que no hay que estar en lugares que son inseguros. Bueno, resulta que entonces un estadio es inseguro. Él lo dijo definitivamente con un sesgo religioso del cual deja mucho que desear y del cual los cristianos en este país se están tornando muy fundamentalistas, lo cual es muy peligroso con ese tipo de declaraciones. La mayoría de los asistentes al centro social son de Puerto Rico, es lo que da la información. Eh, Ahora que usted citaba, me llama la atención porque hubo una detención ese mismo día, es decir, hubo una detención en California, Sí. se dio este atentado en la madrugada en Orlando, pero también ese mismo día hubo una detención en California contra alguien que probablemente también podría, se sospecha, realizar otro atentado en lo que iba a ser la manifestación de orgullo gay en California. Sí, hay que O sea, tener sería que dos claras manifestaciones de homofobia, además. Sí, hay que tener cuidado con esto porque evidentemente todo apunta hasta el momento en que es una situación de intolerancia, es una cuestión homofóbica, no es una cuestión que hasta el momento haya podido ser probado que es de carácter religioso, fundamentalista, islámico. De hecho, hay que aclarar algo que me parece que es muy importante. El Estado Islámico declaró ayer que Omar, el muchacho que cometió la masacre, pues era uno de sus soldados en América, en Estados Exacto. Unidos. Claro, eso lo puede decir el Estado Islámico, pero eventualmente no hay pruebas, porque como el perpetrador de la masacre ya cayó abatido a tiros, no hay forma de comprobar que en efecto haya tenido nexos. Entonces, claro, el Estado Islámico, ante una situación de estas, pues se adjudica esta matanza como parte de esta cruzada pues, que tiene contra Occidente de masacrar a quien considere que haya que hacer, como ha pasado, por ejemplo, en Bélgica, en Francia y como va a seguir ocurriendo desafortunadamente. Don Antonio, ¿y cuál es el impacto de esto en la campaña política que se vive en Estados Unidos ahora? Sabemos la tendencia que tiene Trump hacia el tema de los inmigrantes y demás.
¿Cómo juega esto ahora en una campaña política? Bueno, de momento lo que ha habido, de hecho van a haber cambios radicales, pero de momento lo que ha habido hasta la fecha, digamos, de ayer a hoy, han sido declaraciones no solamente de la candidata Hillary Clinton, sino de Trump, pues, de consternación ante lo ocurrido. Hay que esperarse en los próximos días, una vez que haya bajado ya un poco la consternación por lo ocurrido, para ver ya políticamente hablando cuál va a ser la posición. Yo no me preocuparía tanto por Hillary Clinton, sino me preocuparía más por Donald Trump, que evidentemente pues su posición fuerte, abierta contra la inmigración de cualquier tipo, y sobre todo porque en sus declaraciones oficialmente ha dicho abiertamente que debe ponerse un freno, debe ponerse un control y una investigación constante a los musulmanes que llegan a Estados Unidos, pues eso puede tornarse en una situación religiosa que nadie espera cuando, repito, lo que ha ocurrido con esta masacre tiene una tendencia más de homofobia que de cuestión religiosa. Entonces esa es la parte que habría que esperar cuánto aprovecharía con fines políticos de Donald Trump dentro de esa postura tan radical que él ha demostrado hasta el momento. Se hablaba también de la posibilidad de que el presidente Obama iniciara o emitiera o realizara algún tipo de prohibición a lo de las armas. Va a estar en el debate, como decía ahora David Roberts, indefectiblemente la discusión de las armas en el debate electoral y la discusión de del tema de la homofobia y también del tema de migrantes. Van a ser 3 temas que van a empezar. ¿Usted cree que se van a aumentar en estos días el debate electoral? Yo no creo, porque yo creo que Estados Unidos está tan abocado en todo un debate electoral, en toda una campaña electoral, que yo no creo es decir, puede ser que se torne en una cuestión de debate político, pero yo no creo que vaya a cambiar las leyes tal y como están, precisamente porque el país está en una condición de proceso electoral y en donde ya en realidad falta poco, y porque se acercan incluso ya las primarias ahora en julio, que es la convención ya nacional. Entonces yo no creo que vaya a haber un cambio sustancial dentro del Congreso de Estados Unidos, que producto de esta masacre, en donde fueron 50 personas y en donde hay 53 gravemente heridas, de las cuales algunas pueden incluso morir en días posteriores por la gravedad de las heridas, yo no creo que esto vaya a modificar mucho el panorama en que se diga que producto de esto va a haber un cambio sustancial en las leyes. Sí, Obama, recuerdo que en España sí influyeron, ¿verdad? El atentado sí influyó, me acuerdo. Claro, pero estamos entre hablando… Zapatero y Rajoy. Claro, pero es que estamos hablando, por el caso estadounidense, de un sector poderoso, conservador, de la industria armamentística, que tiene un gran poder en la política, tiene un gran manejo a través de la Asociación Nacional del Rifle, tiene 3 millones de afiliados de la Asociación Nacional del Rifle, 3 millones, por Dios santo, es una enorme cantidad de gente que es toda casi la población de toda la Costa población Rica. de Costa Rica. Entonces, es inverosímil el poder que tiene la industria armamentista en ese sentido, y la capacidad de convencimiento, incluso económica, de poder apoyar a precandidatos o a candidatos a la presidencia según la postura que ha tenido. En este caso, la Asociación Nacional del Rifle pues ha apoyado a Donald Trump en este momento. Vamos a cambiar radicalmente de tema, porque también Antonio Barrios hoy iba a analizar la posibilidad de que el 23 de junio, pero igual lo vamos a tener, se realizará en el Reino Unido un referendo para definir si se va o se queda dentro de la Unión Europea, según lo anunció David Cameron, primer ministro. Esta es una de las mayores decisiones que el país deberá tomar, si se queda allí o no. El titular de Gran Bretaña señaló que esta decisión va al meollo de lo que Gran Bretaña quiere ser y el futuro que esperan para sus hijos. ¿Cuál será la pregunta del referendo? Bueno, la propuesta inicial de los conservadores hecha en el 2013 cree que Reino Unido deberá continuar siendo miembro de la Unión Europea, sí o no. Bueno, es interesante porque Gran Bretaña en este momento está muy dividido. Hay conservadores o ultraconservadores que están siendo liderados por John Major, que es decir, fue primer ministro y es de los que han estado abogando dentro del Parlamento británico la necesaria salida de Gran Bretaña, mientras que David Cameron pues ya apunta, de acuerdo con sus estrategas económicos y financieros, sobre las consecuencias que puede tener para la economía de Gran Bretaña la salida de Gran Bretaña de la Unión Europea. El problema es que como las economías en la Unión Europea están tan interdependientes desde todo punto de vista, eso definitivamente va a tener una consecuencia. Negativa o positiva, eso habría que esperarse en el tiempo de cuán negativo o positivo podría significar para la economía de Gran Bretaña una salida. Eso no se puede medir de la noche a la mañana. Y
De nuevo, el caso de Gran Bretaña es interesante, es similar al de Estados Unidos, porque lo que apunta es a rescatar una serie de valores que son muy característicos de Gran Bretaña, precisamente por su condición geográfica de isla, que siempre se ha mantenido por siglos muy alejada Muy de aislada. los conflictos geopolíticamente hablando del resto del continente. Y precisamente Gran Bretaña, históricamente, a través de los siglos, ha demostrado ser una potencia, precisamente una potencia naviera, que fue lo que le dio todo el gran poder económico, para lo que precisamente es hoy, de la mano de la Unión Europea o fuera de la Unión Europea, en caso de que el 23 de junio en el referéndum, pues los británicos digan es necesario estar afuera porque la economía británica puede sobresalir sin toda esta crisis de identidad que en este momento está pasando la Unión Europea desde todo punto de O sea, vista. pierde más la Unión Europea con la salida del Brexit, que se denomina. Claro, por supuesto, porque siempre se ha dicho, al menos desde que se crea la Unión Europea como tal en 1992, con el Tratado de Maastricht, y todas las implicaciones que eso fue trayendo de cómo se fue haciendo cada vez más interdependiente la economía de cada país, y el Tratado de Schengen, que fue la liberación o la apertura de fronteras con el libre paso de europeos. Por supuesto, siempre se dijo que las tres potencias en la Unión Europea, que son las locomotoras de la economía de la Unión, siempre era Alemania, Francia y Gran Bretaña. Existe mucho temor. Yo estuve viendo los noticiarios de España, ante los análisis de todos los economistas es que va a haber un enorme impacto a nivel de la Unión Europea. Cuidado que eso no degenere en que la salida de Gran Bretaña promueva la salida de Grecia y promueva la salida de España. Se habla de un Grexit y se habla de un Spexit. Spanish, de España, de Spain, porque desde 2012 se viene discutiendo en España también, aunque no en la profundidad como se está discutiendo en Gran Bretaña, de una salida de España precisamente Sería el fin de la Unión Europea. por la crisis económica que ha enfrentado la Unión Europea y que ha afectado más a unos países que a otros, sobre todo con el caso de España, ¿verdad? Dice David que si sería el fin. Bueno, está Alemania, ¿verdad? Que es el más fuerte, pero sí la golpearía. Pero sería muy... Lo que pasa es que Alemania, desde que empieza la crisis hace 5 años, la crisis económica, y por tener el Banco Central Europeo, Angela Merkel se ha tornado como esa líder política indiscutible que ha tenido que dirigir o imponer una serie de directrices para hacer posible que la Unión Europea sobreviva. Pero no solo la Unión Europea, sino Alemania como economía. De ahí que precisamente ante esas imposiciones le permitieron a ella ganar holgadamente las elecciones hace aproximadamente casi 2 años, porque la única economía que ha estado en realidad muy estable pese a la crisis de la Unión Europea ha sido precisamente Alemania. Y eso se le han cobrado al resto de países en virtud de que le critican a Angela Merkel de qué es lo que en realidad estaba defendiendo, la Unión Europea o su economía. Claro. Sí, porque dice aquí que Alemania, por ejemplo, tendría que pagar 2.500 millones más de euros a Bruselas. O sea, estamos hablando de cantidades realmente... Sí, bueno, además, vean, cuando uno habla de la Unión Europea no es un asunto económico, en realidad lo que está afectando a la Unión Europea es un problema de identidad, es una cuestión que ha crecido todo un fenómeno de euroescepticismo, de eurooptimismo. Hay sectores sociales altamente organizados en Europa que ya son escépticos a lo que significa la Unión Europea, y es interesante también porque todo aquel jardín de rosas que por muchas décadas le hicieron ver a los europeos de las grandes bondades y los grandes beneficios que la Unión Europea tenía, y que la Unión Europea se presentaba ante el mundo como uno de los mejores modelos de integración, ya eso se está acabando en realidad. No solo por el fenómeno económico, de crisis económica a nivel mundial, sino por una cuestión de euroescepticismo, por una cuestión de eurofobia, por la creciente islamofobia, por los ataques del terrorismo, por las decisiones económicas de Alemania que ha indispuesto a algunos países, por el tema de un creciente antisemitismo, por el tema de las migraciones que han sido descontroladas en Estados Unidos, en Europa, y eso ha llevado precisamente que Europa de un momento a otro le hayan llegado una gran cantidad de problemas que ni siquiera con la caída de la Unión Soviética se había visto tan abrumada, con un montón de problemas que no ha sabido abordar adecuadamente. Gracias, Antonio Barrios, por ponernos en perspectiva 2 temas: la inminente salida de Inglaterra de la Unión Europea y, por supuesto, el impacto de los atentados, la mayor masacre después del 11 de septiembre en los Estados Unidos. Vamos a una pausa.